atención a lo que dijo David es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana está acostumbrada a la estructura. Nuestra naturaleza humana se identifica con la estructura, ¿verdad? Porque nosotros podemos llegar a cumplir horarios. Tenemos estudio, entramos a una hora, salimos a tal hora, ¿verdad? Cuando nos levantamos a la mañana, las mamás, las amas de casa, limpiamos, ordenamos, cocinamos, hacemos todo. Tenemos una estructura, ¿verdad? Somos papás, también tenemos una estructura de cómo dirigir a nuestros hijos, ¿verdad? Para todo tenemos estructura. ¿Por qué? Porque la estructura en nuestra naturaleza humana nos representa la seguridad y nos da confianza, ¿no? A usted no le da confianza saber que entra a las 7 de la tarde y se va a las 9, ¿no? Usted sabe la hora que entra y a la hora que sale. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de una adoración que no necesita estructura? Nos sentimos perdidos, ¿o no? Porque es más fácil a nuestra naturaleza humana que nos digan qué hacer y qué no hacer. 7 pasos para adorar a Dios, ¿no? 10 pasos para hacer tal receta, ¿o no? Todo tiene pasos y tiene forma. Después está en la práctica. Si yo practico muchas veces la misma receta, me va a salir mejor, ¿no? Lo mismo pasa cuando nos dicen, bueno, haz esto, 3, 4, 5, 6 pasos para ser salvo o para adorar bien a Dios y para que eso traiga fruto, ¿verdad? Porque a nosotros nos hablan de fruto y nos convencen, ya está. Listo, si yo hago todos estos pasos, directamente voy a disfrutar tal cosa que le estoy pidiendo al Señor. Pero el problema está en cuando no tenemos una estructura. En cuando el cartel dice adoración que no necesita estructura. ¿Por dónde empezaría usted a adorar? ¿Cómo alinearía su vida para la adoración de Dios? Y muy bien, excelente alumno, muy bien. Y la principal persona que vino a romper con toda estructura humana fue Jesús. Él llegó a la tierra y empezó a sacar máscaras y caretas, ¿no? Así, en el lenguaje de ahora. Empezó a desenmascarar el engaño, que se disfrazaba de una estructura. Y esto yo no lo iba a decir, pero cuando David estaba abriendo, él habló sobre la estructura. Y es importante porque Jesús llegó y lo primero que hizo se enfrentó a los fariseos y a los escribas, maestros de la ley. Ellos sabían tal y cual cosa estaba escrita en la ley, hasta la coma y el último punto. Pero él lo desenmascaró. Y yo quiero que me acompañe, no lo iba a leer, pero bueno, el Señor así lo quiso y acá estamos. Amén. En Mateo 23, solo voy a leer un pedacito para que usted esté en el tema. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan, le dije Mateo 23, ¿no? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que digan, que los guarden, guardarlo y hacerlo, ¿no? Todo lo que digan de la palabra de Dios, guardar y hacer. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ellos estaban tan confiados en la estructura que tenían plantada los escribas y los fariseos, que ellos eran capaces de enseñar a aquellos que no podían vivir. ¿Me entiende? Ellos sabían cuál era la voluntad de Dios, pero en lo secreto no la cumplían. Ellos enseñaban cómo obedecer, pero no obedecían.
ellos enseñaban cómo debían manejarse los hermanos, pero ellos no se manejaban igual. Y Jesús vino a quitar todas esas estructuras humanas para dejar solamente establecida la voluntad del Padre en la tierra. Y el único camino era Él. Él se presenta como yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí, viene al Padre. Entonces Él vino a desenmascarar y quitar toda estructura humana para establecer la voluntad en Dios. Amén. Bueno, qué buena introducción que da el Espíritu Santo, porque eso no es parte de la prédica, pero bienvenido sea, amén. Como toda persona, nosotros que fuimos creados por Dios, fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros nacemos con esa necesidad de adorar. Nosotros necesitamos algo a que adorar. Necesitamos algo. Nuestra naturaleza humana fue creada así. Pero se distorsionó en el Edén, ¿sí? Y se cambió. Cuando Eva desobedece, ¿sí? Se cambió a la persona de adoración. Porque nosotros en el Edén adorábamos al Padre, a nuestro Creador. Pero una vez entrado el pecado, nosotros comenzamos a adorar aquello que nos daba placer en la carne, ¿verdad? Entonces, si nosotros no adorábamos a Dios, íbamos a adorar cualquier otra cosa. Por ejemplo, cuando se hizo el becerro de oro, los hermanos fueron sacados de Egipto, ¿sí? Donde ahí se adoraban, fueron quitados de esa esclavitud y fueron llevados a la libertad gloriosa de Dios en el desierto, pero ellos no aguardaron, ellos necesitaban, como su naturaleza humana, adorar algo. En la tardanza de lo que demoraba bajar Moisés de la montaña, ellos necesitaban crearse algo para adorar. ¿Por qué? Porque se sentían inseguros. Entonces ellos necesitaban una estructura para sentir comodidad y alivio, seguridad. Como cristianos, nuestra tarea celestial es adorar. Como hijos de Dios, nuestra naturaleza celestial es adorar. Nosotros adoramos acá en la tierra y no es nada lo que adoramos acá en la tierra a lo que vamos a adorar en la eternidad con el Señor. Usted vea cuál privilegio. Hace poquito le enseñaba a mi hijo la importancia de adoración, que no era sentarse y tocar un instrumento, que nosotros tenemos tal privilegio que hasta los ángeles desean estar en nuestra posición. Que cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad, los ángeles se nos unen para orar y adorar al Padre. Mire cuál identidad de hijo manejamos, que a veces no llegamos a entender. Que cuando nosotros abrimos nuestro corazón a la adoración a Dios, ángeles se nos unen para adorar al Padre. Cuando ministramos un instrumento, cuando hablamos de Dios, cuando abrazamos a un hermano, ángeles se nos unen en adoración, porque ellos también quieren disfrutar. Amén. Lo que hacemos aquí, estas 2 horas de reunión que tenemos, no nos alcanza para expresar una adoración a Dios. Por eso adoración, como ya lo venimos viendo, es una forma de vida. Es quitar lo que nosotros antes adorábamos para establecer el trono de Dios en el centro de nuestras vidas. Ahora, por medio de Cristo, Dios mismo vive en nosotros y manda a nuestro corazón a adorar en espíritu y en verdad, mientras estamos en nuestros cuerpos terrenales, esperando una asignación celestial, ¿verdad? Por lo tanto, hay facetas de la adoración y yo quiero mencionarlas en esta noche. La adoración reconoce los atributos de Dios. Yo no puedo adorar algo que no conozco.
Por lo tanto, nuestro primer paso como hijos es poder conocer al Dios que me están enseñando, que me están presentando, a nuestro Salvador. Nosotros necesitamos tener conocimiento, porque el conocimiento es lo que nos lleva a una adoración genuina, que nos establece. A través de la adoración se nos recuerda nuestra necesidad de Dios. Actuamos por nuestro profundo anhelo de enfocarnos en Él y nada más que en Él. Reconocemos que no importa los buenos que pensamos que somos, porque cuántas veces nosotros nos vemos y digo, yo soy una buena persona. Pero según quién y según qué. Entonces es poder vernos en Cristo, como decía nuestro hermano Adrián, es poder morir a nosotros y vernos en Él. Es poder vernos en Él. Para poder adorar a Dios con libertad necesitamos renunciar a todo lo que veneramos aparte de Él. Con demasiada frecuencia podemos convertirnos en el objeto de nuestra devoción. ¡Ay, qué buena persona que soy! Yo soy bueno. Si yo hago tal y cual cosa, si yo no hago esto, entonces según mis parámetros yo soy bueno. Y por lo tanto, yo soy el objeto mismo de mi devoción. Necesitamos saber que adoración es quitarnos del centro para que solo nuestro centro sea Cristo. Gracias, Señor. Necesitamos poder dejar todos esos yo soy así, poder dejar nuestro orgullo de lado, nuestras pasiones, aquello que nos lleva a conseguir todo eso que anhelamos humanamente, ¿verdad? Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, y trabajamos en pos de ello, pero nos olvidamos muchas veces quién es el que gobierna. La adoración implica un cambio en nuestra actitud hacia Dios. La adoración es una forma de vida. En Marcos 12:30, por favor, acompáñeme. Marcos 12:30. David, ¿no anda? Ok, listo. Marcos 12:30 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La adoración al Señor debe ser nuestra mayor prioridad. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, mente y fuerza, Él es nuestra mayor atención. Él tiene que ocupar el centro de nuestros pensamientos. Porque en nuestros pensamientos es donde se origina el pecado. Es donde más gobierno tiene el pecado. Entonces, cuanto más sujetos estén nuestros pensamientos a la adoración del Señor, más limpios estamos para Él. En la adoración es donde nuestra relación se vuelve personal. Es ahí es donde Dios me conoce y donde yo lo conozco más a Él. Y dígame que usted se sacó la palabra adoración de asociarla con música. Por favor. Que cuando yo o el pastor o todos los ministros que suban aquí les hable de adoración, no piense en música. No piense en cuán afinada está Meli, en cuán desafinada está la batería. No, por favor. No. Adoración no es eso. La forma en que adoramos puede parecer diferente para todos, ¿no? Porque adoramos diferente. Mica no adora igual que David. La pastora no adora igual que la hermana Blanca. Cada uno tiene sus formas de adorar a Dios, pero el único centro es Él. El único centro es Él. Necesitamos que mediante la adoración
Dios pueda guiar nuestros pasos para saber que caminamos seguros y confiados en su palabra. Necesitamos examinar nuestros corazones para que la adoración sea genuina, sea una adoración donde el Señor me conozca y yo pueda oírlo. Porque muchas veces se dificulta poder oír la voz del Señor, porque nuestro corazón no está alineado a su voz. La adoración es una expresión externa del corazón. Nuestro corazón es una incubadora. ¿Veo cuando ponen a los bebitos en una incubadora para que terminen de desarrollarse? Aquellos que han nacido antes o que han nacido con un problemita, poder tener ahí esos meses de más en la incubadora que le dan ese calor y esa atención. Bueno, así mismo, nuestro corazón es una incubadora que nutre todas las cosas, incluida la adoración. La sabiduría que nos da la Biblia nos dice que el corazón es engañoso, ¿verdad? Nuestras acciones prueban o desacreditan muchas cosas que decimos. Mateo 15:8 dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Como decía al principio, Jesús vino a quitar esta estructura humana y a poder sacar y a poder discernir que aquello que nosotros hablamos, eso también debemos vivir. Y cuesta, yo no digo que no. Cuesta, pero cuando lo queremos hacer con nuestras fuerzas. Porque cuando nos entregamos en adoración a Dios, cuando entregamos toda nuestra vida y entendemos que hemos sido creados para Él, solamente dejamos fluirnos hacia Él. Es como una ley de atracción. Usted conoce los imanes, ¿no? Que se atraen, los polos opuestos se atraen, ¿verdad? Nosotros vinimos de Dios y vamos a volver a Él. Entonces debemos dejar que la vida que portamos, que la vida de Cristo que está en nuestro interior, vuelva al Padre. Nada de lo que nace del Espíritu va a desobedecer al Padre. Nada de lo que nace de la vida de adoración va contraria a la vida de Dios, porque es una misma esencia. Necesitamos conectarnos y conocer a Dios Padre para que nuestro espíritu vuelva a Él. Por eso hablamos que la adoración es rendición. Nos rendimos. A veces dejamos de luchar contra las situaciones que nos estamos pasando, con las que se nos vienen, que muchas veces son difíciles. Yo no digo que no, son muy difíciles. Póngale el título que quiera a lo que usted está pasando, pero déjeme decir que Dios es más fuerte. Que Dios es más fuerte y que la vida de Cristo quiere volver al Padre. Entonces, si nosotros nos rendimos a esa voluntad, todo comienza a alinearse. Mucho tiempo creí que por hacer o decir tal cual cosa iba a cambiar todo lo que estaba sucediendo, hasta que decidí rendirme a la voluntad de Dios y dejar que mi espíritu vuelva al Padre. Y todo comenzó a alinearse. Amén, todo comenzó a alinearse. El motivo de nuestro corazón es la base de todo lo que hacemos por Dios y por los demás. Dios busca a los que tienen un corazón sincero, un corazón genuino. No podemos, escúcheme, no podemos ser un poco sinceros. ¿Usted puede llegar a ser un poco sincero? Pastora, le voy a ser un poco sincera. Ese poco es engaño. Por ese poquitísimo que sea, es engaño. Y es mentira ante los ojos de Dios. Y Él vino a quitar todo engaño y toda mentira, para que la luz de Cristo alumbre nuestros corazones. Lucas 6:45 dice, de la abundancia de la boca
habla el corazón. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Nuestra boca está expresando adoración a Dios? ¿O solo está estructurada a lo que usted está aprendiendo acá? Porque si ese amén que sale de su boca es solo parte de una estructura, déjeme decirle que es engaño. María y Marta son un hermoso ejemplo de adoración con el corazón. María mostró su acto de adoración sentándose a los pies de Jesús y aferrándose cuidadosamente a cada palabra que decía su maestro. Mientras tanto, Marta se afanaba en la cocina para preparar un banquete. Y Jesús le dijo: Marta, Marta, estás preocupada y disgustada por tantas cosas, pero se necesitan pocas o solo una. María ha elegido lo mejor y no le será quitado. ¿Cuántas veces nuestra preocupación y nuestro afán por hacer sentir a gusto a otra persona, porque Marta no estaba haciendo nada en contra del Señor, solamente que no había puesto sus oídos a escuchar al Maestro. Ella solo quería atenderlo y estaba afanada porque nada le faltara, pero se estaba perdiendo la mejor parte. Debemos alinear nuestros labios y nuestro corazón para que nuestra adoración sea genuina y auténtico fruto de nuestra fe. Jesús no quiere que los creyentes estén ocupados haciendo cosas por Él. Quiere que pasemos tiempo con Él para que pueda transformar nuestro corazón. Y así otros verán un corazón bañado por la luz de Cristo. Es la única forma en la que nuestro corazón va a limpiarse, en la medida en la que nosotros le dediquemos tiempo a solas, en adoración, oyendo su palabra, limpiándonos de todo el mal que nos aqueja, de todo lo que vemos fuera, de todo lo que nos acarrea el día, poder centrarnos en nuestro momento de adoración y entregarle todo a Él. Adoración es rendirnos. Es aceptar que Dios puede hacer cosas en nuestra vida que no comprendemos y que no nos gusten, pero cuando sabemos que Él está obrando, Él nos da la confianza y la seguridad de que todo va a ser conforme a su propósito. Gracias, Señor. Muchas veces nos va a tocar aceptar diferentes situaciones y vamos a tener que trabajar en adoración esa ira que nos traen las diferentes situaciones y circunstancias, esa amargura que muchas veces se ocasionan en el centro del hogar. Cuando le ofrecemos a Dios una vida que le permita guiarnos constantemente, Él nos prepara como su fruto. Muchas veces hablamos y enseñamos, y nos tocó ministrar, que la adoración en obediencia trae fruto, ¿verdad? La adoración en obediencia trae fruto. Jesús obedeció al Padre, ¿verdad? Se entregó en la cruz, dio su vida por nosotros. Nosotros hoy somos ese fruto. Nosotros hoy somos el fruto de obediencia de Jesús al Padre. ¿Cuántos se ven como fruto? Sea sincero en su corazón y dígame, ¿cuántas veces se pudo ver como un fruto de Cristo? Es importante que entre en esta realidad. Y yo sé que le va a costar. Y le pido al Espíritu Santo que esto resuene en su cabeza
todos estos días hasta que Dios le revele esa identidad, de que usted es un fruto de la obediencia de Cristo en la cruz. Y como tal, ¿para qué son los frutos? Para disfrutar, ¿verdad? Usted agarra un fruto, lo come, lo disfruta, lo saborea. Nosotros somos ese disfrute del Padre. Nuestra vida en adoración tiene que ocasionar al Padre un disfrute. Nuestro Padre debe de mirarnos y decir, mi hijo entendió, mi hijo entendió, mi hijo entendió. Yo disfruto en Él, yo disfruto en Él. Que con el correr de los días pueda entender esta realidad. Que si usted no se ha visto como un fruto, empiece a verse como tal. Gracias, Señor. Cuando nos rendimos, morimos a nosotros mismos para que podamos ser instrumento de justicia, viviendo para la voluntad de Dios. La adoración requiere que abandonemos nuestro deseo de adaptarnos al mundo. Y muchas veces y por mucho tiempo pensamos que era totalmente lo contrario, ¿verdad? Tenemos que tomar una decisión. Y eso es lo más difícil a veces. Tener que diferenciarnos del mundo. Tener que diferenciarnos. Podemos vivir para el Señor o podemos vivir para nosotros mismos. Eso es una decisión que solo usted puede tomar. En Romanos 12:1 dice, por lo tanto los exhorto, hermanos y hermanas, en vista de la misericordia de Dios, a ofrecer sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta es su adoración verdadera y apropiada. Es una decisión que usted tiene que tomar. Saquémonos y salgamos de las estructuras religiosas para que en nuestro corazón solo haya adoración a Dios y que nos presentemos cada vez que vengamos aquí, cada vez que lleguemos a nuestros hogares, cada vez que se nos presente la oportunidad para demostrar quiénes somos, porque muy pocas veces el mundo nos deja mostrar quiénes somos. Quizás se dan cuenta cómo hablamos, o quizás no, porque no nos queremos apartar del mundo. La adoración es la forma en la que vivimos para Dios en cada momento. Dios nos creó para su placer y sus disfrutes. La Biblia dice que Él se deleita con nuestros cánticos. Dios nos creó para adorar. No necesita sacrificios, porque Él ya hizo un solo sacrificio para que nosotros hoy podamos volver al Padre. Pero sí necesita que nuestra carne decida morirse para que Él sea visto, porque todavía hay una generación que espera la manifestación de los hijos de Dios. Entonces nosotros no estamos decidiendo morir a nosotros mismos solo para nosotros mismos, sino que estamos decidiendo morir por Cristo, porque hay otras personas que nos esperan, que necesitan ser conducidos al Padre por nuestra adoración. La fe sin obras es muerta. Si no hacemos lo que decimos o lo que creemos, verdaderamente no lo estamos creyendo. Si adoramos con la boca, pero nuestras acciones no siguen, estamos cayendo en un ritual. Y eso es peligrosísimo para la vida que nos habita. Porque podemos estar matándola a nosotros mismos. La adoración que Dios quiere es que vivamos una vida santa, no una vida perfecta, sino una vida separada para Él.
porque es desgastante pensar o querer tener una vida perfecta. Dios no nos pide una vida perfecta, sino una vida que sea separada para Él, para adorarlo. Gracias, Señor. La adoración lo abarca todo, y se equilibra con el amor a Dios y a los demás. Adoramos cuando perdonamos a los que nos han ofendido. Adoramos cuando nos rendimos hacia la voluntad de Dios. Adoramos cuando nos levantamos aún sin fuerzas y le pedimos al Señor que Él sea en nosotros una vez más. Gracias, Señor. Adoración es honor y respeto, aprecio por la vida, gratitud y agradecimiento hacia Dios todo el tiempo. La verdadera adoración se demuestra en cómo vivimos cada día cuando nadie puede mirarnos. Por eso la adoración es una forma de vida y un reflejo de nuestra devoción a Dios, por quién es Él. Para adorar no hay estructuras. Acompáñenme, por favor, a 2 de Crónicas, capítulo 20. No hay un manual que yo le pueda enseñar y decir, haga estos pasos para adorar a Dios y que Él responda a sus oraciones. Porque ¿sabe qué? La verdadera adoración no busca respuestas para uno mismo. La verdadera adoración solo busca unirse con el Padre y ser uno con Él. Igual no lo voy a leer todo, sino es para que usted sepa. En el capítulo 20 está el rey Josafat, el cual estaba temeroso junto al pueblo, ya que ciertos grupos se habían levantado para hacerle frente en batalla. Y como estaba lleno de temor por sus enemigos, dice que convocó a un ayuno para todo el pueblo y todos juntos comenzaron a humillarse en adoración, buscando la guía y la voz de Dios. ¿Y saben qué? El Espíritu de Dios no se quedó callado, sino que vino el profeta y les dijo, escúchenme ustedes, habitantes de Judá y Jerusalén. El Señor les dice, no tengan miedo ni se amedrenten al ver esta gran multitud, porque esta batalla no la libran ustedes, sino Dios. El rey Josafat tenía temor, tenía miedo de todo lo que tenía que afrontar. Había ejércitos que venían a matarlo, ¿verdad? Pero él presentó un ayuno. No vamos acá a la acción concreta del ayuno, sino que él se rindió en obediencia. Y lo primero que hizo fue buscar el favor del Señor. Y Dios respondió y le dio victoria. Cuando nos humillamos y mostramos adoración al Señor, Dios mismo es el que pelea nuestras batallas, mientras nosotros simplemente descansamos en Él. Verdaderamente su vida estaba en juego. Ellos estaban a punto de morir. Y en ese momento lo único que buscaron fue el favor de Dios en oración. Y Dios respondió. Todos conocen la historia de Jericó, de los muros de Jericó, ¿verdad? Ahí la adoración a Dios también se presentó en obediencia, porque ellos obedecieron el mandato del Señor y lo hicieron así, y por 6 días estuvieron rondando los muros de Jericó hasta que el Señor le dio la señal y esos muros cayeron. La adoración trae rompimiento. De repente pensamos que con nuestras acciones directamente estamos impidiendo la mano de Dios, pero déjeme decirle que si nosotros nos rendimos en adoración y buscamos el favor de Dios, Él comienza a romper, comienza a trabajar muy profundo en nuestro corazón. En nuestro corazón está tan duro y tiene tantas capas que lo único que lo puede resolver es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Por último, y para terminar,
Todos saben. Vamos a Hechos 16:25, por favor. La adoración de Dios nos trae libertad. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La libertad viene como consecuencia de la adoración a Dios. Cuando se le enseña la adoración, no le estamos diciendo que solamente cante acá, sino que rinda su vida para que haya rompimiento, para que haya libertad, para que haya perdón, para que el fluir del amor del Señor esté en un constante en nosotros. Principalmente en nuestras casas, donde el vínculo tiene que ser reforzado día a día, porque es donde el enemigo está actuando cada vez y más fuerte. Necesitamos consolidar hogares firmes para el Señor. Necesitamos volver a lo íntimo y saber que somos una expresión en adoración al Señor. Para que Él trabaje, para que Él nos enseñe, para que Él nos limpie, para que Él trabaje continuamente en nosotros. Usted es un fruto del Señor. Por lo tanto, debe dejar que Dios disfrute de usted. Hay áreas en nosotros que no queremos ni que el Señor se acerque, pero déjeme decirle que Él lo sabe todo. Y siempre lo supo de antemano. Él sabía nuestra vida, lo que íbamos a pasar, lo que iba a acontecer y lo que va a venir también ya lo sabe. Todo está guardado en Él. Entonces, si nuestra vida se funde en adoración con Él, solo va a encontrar un solo camino. Y es la vuelta al Padre. No impidamos que la vida de Cristo nos llegue al Padre. No seamos ese muro. Dejemos que una adoración genuina rompa con toda estructura. Que traiga la libertad del Espíritu. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por esta palabra. Gracias, Señor, por cada corazón aquí plantado. Gracias, Señor, por las familias representadas en este lugar. Gracias, Señor, porque nos dejaste ver un día más, Señor, tu gracia, tu amor, tu fortaleza, Padre amado, Señor. Que esta palabra trabaje en los corazones, Señor. Que esta palabra honde profundo, Padre amado, para que tus hijos, Señor, puedan fundirse en adoración contigo, para que sean una expresión de disfrute para tu vida, Señor, para que más personas sean fortalecidas por ellos, Señor amado. Gracias, Señor, por cada uno de ellos aquí sensibles a tu voz, Padre. Trae ese rompimiento, trae esa libertad, Señor, del Espíritu, para que ellos comprendan que son un sacrificio vivo a ti, Padre Santo. Arrojamos, Señor, nuestras coronas delante de ti, Señor. Te entregamos todo. Padre, te entregamos todo, Señor. Que toda área de nuestra vida comience a centrarse en ti, Señor. Comience a volver al eje, Señor. Comience a unirse al Padre en adoración, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, alcanza a mis hermanos que no estuvieron presentes, Señor, en esta palabra. Padre, te pedimos, Señor, que tú los guardes en cada momento, Señor. Te adoramos, Señor, en espíritu y en verdad, Padre. Enséñanos como quieres, Señor, que te adoremos. Padre, instrúyenos en ti, Señor. Queremos cada día dar a la medida, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Amén y amén.